Siempre me consideré un tipo común. Antes de todo esto, era solo un soldado más en una guerra que atravesó las noticias, las pantallas y los sueños rotos de la Tierra. Mis días se medían por misiones, por el tic-tac de la rutina, por la sensación de despertar y volver a la línea de fuego. Era uno más en un ejército exhausto, un rostro entre cientos de sombras. Hasta la explosión. Recuerdo aquel estallido con una nitidez que me hace vibrar la piel cuando cierro los ojos. Estábamos en un sector periférico de la ciudad de Nueva Arcadia, entre escombros y vehículos humeantes, cuando un artefacto radioactivo, una anomalía desconocida surgida en la fase más cruda del conflicto, explotó cerca de mi unidad. Todo ocurrió en fracciones de segundo, luz blanca, calor que quemó la conciencia, el mundo doblándose en un crujido sordo. El dolor fue instantáneo, feroz, y un segundo después pensé que ya no habría un después. Abrí los ojos en una cama blanca, vendajes cubriendo mi torso y mis brazos, el zumbido monótono de máquinas que intentaban cobrar sentido a lo que quedaba de mi cuerpo. El hospital militar olía a limpieza y miedo. Los médicos hablaban en un idioma que no reconocía del todo, protocolos, irradiación controlada, pruebas neurológicas. Me dijeron que había perdido tiempo, que los días se convertían en agujas cuando la radiación hacía de las suyas. Pero aquello no fue lo peor. Lo peor fue descubrir que, a raíz de la explosión, algo había cambiado en mí. No fue una habilidad grandiosa al principio. Fue un accidente pequeño y extraordinario que quedó guardado en la penumbra de mis pensamientos. Cansado de la habitación blanca, cerré los ojos y pensé en un arma, un viejo rifle de asalto con el que había hecho miles de rondas de prueba, el que me había mantenido vivo en otros combates. Esperaba por lo menos una ilusión, un recuerdo vívido. En su lugar, el arma apareció frente a mí, tangible, fría, su metal acerado resonando en el aire. La sentí en mis manos, con la misma familiaridad que sentía al sostener una taza de café. La enfermera entró y me vio con mi propio rifle materializado entre los dedos. No hubo palabras que pudieran explicar la incredulidad en su rostro. Al principio pensé que era un efecto secundario o una alucinación inducida por el trauma. Practiqué en secreto mientras fingía recuperación. Materialicé municiones, grilletes, equipos, cualquier cosa que mi mente pudiera imaginar. Poco a poco comprendí el alcance, no era solo reproducir objetos, era traerlos del pensamiento a la carne del mundo. Lo llamé materializar, aunque en mi mente sonaba más a conjurar. Me di cuenta también de que no era algo ilimitado, tenía que visualizar con precisión, entender proporciones, física, equilibrio. Si imaginaba mal, el objeto salía defectuoso, si imaginaba demasiado, mi cuerpo pagaba el precio con agotamiento y dolor punzante. Había reglas, mi cuerpo, mi mente, un balance frágil de energía, y aprender esas reglas fue como estudiar la alquimia en el filo de un combate. Cuando fui dado de alta, no pensé en abandonar. ¿Cómo podría, si el mundo ardía afuera? Me reuní con mi viejo escuadrón pero sentí que ya no encajaba. No por mi habilidad, aún la guardaba para mí, sino porque mi supervivencia había cambiado mi visión. No quería ser solo un número en la estadística de cuerpos. Quería hacer algo más, crear algo que la guerra no hubiese borrado, esperanza. Por eso fundé un equipo. Quería aliados que comprendieran la realidad y que estuviesen dispuestos a hacerlo todo por la causa. Sara fue la primera en decir que sí. Ella no necesitó demostraciones, la conocía por su reputación en combate cuerpo a cuerpo y por las historias que circulaban entre las filas. De estatura media, musculatura definida, ojos como carbones encendidos y una cicatriz sobre la ceja que contaba batallas, Sara era belleza y peligro mezclados. Había perdido a su hermano en la primera oleada de devastación, su dolor no la había vuelto amarga, sino afilada. Su presencia imponía respeto, cuando entraba en una habitación, la gente se callaba y las armas parecían bajar su punto de mira por puro instinto de supervivencia. Alex vino después. Delgado, gafas de montura metálica y una sonrisa que siempre parecía una ecuación incompleta, Alex era el cerebro que convertía lo imposible en problema técnico. Antes de la guerra había sido un ingeniero de defensa, después, un pionero de soluciones improvisadas, drones recuperados de zonas de exclusión, algo materiales reprogramados para resistir la radiación, escudos portátiles a partir de chatarra. Tenía un talento para ver conexiones donde otros veían ruinas. Con él a mi lado, mis objetos imaginados podían integrarse a sistemas, obedecer protocolos, sincronizarse con redes y, lo más importante, multiplicarse más rápido y eficientemente. Nacimos como trío y, sin darnos cuenta, nos convertimos en un símbolo. Nos llamaron, los imaginados, un apodo que se pegó como lodo en botas mojadas, por mi habilidad y por la rapidez con la que transformábamos una posición perdida en un puesto fortificado o una retirada en un contraataque.
Al principio éramos una curiosidad, un materializado, una guerrera implacable y un técnico brillante. Luego fuimos una leyenda en movimiento. La guerra que nos enfrentaba a los Ravarians no era una guerra común. Los Ravarians, seres de estructura biotecnológica, piel como placas iridiscentes, ojos en hileras que captaban luz y energía, llegaron como una tormenta. Sus invasiones combinaban tácticas que desafiaban la intuición humana, terraformación táctica, nubes de nanovirus que inutilizaban municiones convencionales y portales de salto dimensional que rompían las líneas de suministro. Eran una raza guerrera organizada con una visión colonial, convertir sistemas vivos en ecosistemas productivos para sus enjambres. Se aferraban a recursos y vida con la paciencia de una plaga. Nuestra primera gran fama vino durante la batalla de los puentes heredados. Los Ravarians habían cerrado el acceso a la península industrial donde se almacenaban reservas críticas de agua. Era un ataque en 3 frentes, drones suicidas, criaturas blindadas y una red de portales que desviaba cualquier refuerzo. Nos lanzaron a una misión suicida para abrir una ruta de evacuación. Mis primeras materializaciones en combate activo fueron cañones de fragmentación, recubrimientos reactivos para vehículos y torretas de control de fuego con sensores integrados por Alex. Sara abrió camino con furia tersa, su estilo no era solo fuerza bruta, era danza letal. En pocos minutos, transformamos una emboscada que habría aniquilado a un pelotón en una salida triunfante. Eso alimentó la llama de la esperanza en la ciudadanía. Pero también encendió la atención de los Ravarians. Intentaron neutralizar mi habilidad con rayos disruptores que afectaban la sinapsis motora, intentaron capturar a civiles con redes de conversión para estudiar nuestras reacciones, intentaron replicar el fenómeno usando biotecnología improvisada. Cada intento fallaba al chocar con algo que ellos no podían medir, la imaginación humana, moldada por la memoria, la nostalgia y el dolor, tenía una variable que la biotecnología no predecía, intención. El arma que yo materializaba no era solo metal, llevaba un propósito. Esa fricción entre la previsibilidad Ravarian y la imprevisibilidad humana fue la chispa que alimentó más de una campaña. Con el tiempo, y con cada victoria, vimos que la guerra se transformaba en una secuencia impredecible de avances tecnológicos y traiciones estratégicas. Cuando los Ravarians parecían retroceder tras la campaña de Arcadia, una ofensiva coordinada donde destripamos sus nodos de aprovisionamiento dimensional, celebramos con reservas. Las naves se retiraron a través de portales que brillaron en el cielo como cicatrices curvándose, su retirada no fue una rendición, sino una reubicación. Mientras salían, vi una claridad en la mirada de Sara que no fue de alivio sino de furia contenida. No podemos dejar que se vayan, murmuró ella la noche en la que sus naves comenzaron a saltar. No como si nada de esto importara. Alex, práctico y siempre 2 pasos por delante en su mente, comenzó a escudriñar señales en los rastros de salto dimensional. Trabajó semanas seguidas, ensamblando un dispositivo que pudiera fijar el rastro de salida de la flota Ravarian, una matriz de eco cuántico que, en teoría, permitiría seguir sus pasos a través de las brechas. Era arriesgado. Era brillante. Era la clase de locura que necesitábamos. Fuimos tras ellos por primera vez con una retaguardia limitada, un convoy reducido de naves humanas equipadas con mis invenciones. La persecución nos llevó a un cinturón de asteroides, y allí sucedió el primer gran giro. Las naves Ravarian que creíamos en retirada no se disolvían en la nada, se reagrupaban. Y no solos, un grupo de facciones Ravarian, ápice de su propia política interna, formó una coalición con otra raza que nadie esperaba, los Yals, criaturas semi-intangibles que se alimentaban de información y que tenían la capacidad de corromper redes de datos humanas. Aquella alianza cambió las reglas del juego. No solo eran invasores, eran manipuladores de información, saboteadores de la propia memoria humana. En una maniobra estratégica, los Yals infiltraron nuestras comunicaciones y sembraron mensajes, desinformación y dudas. En pocas horas, pequeñas posiciones se rindieron no por armas, sino por la erosión silenciosa de la confianza. La guerra dejó de ser únicamente metálica y pasó a ser ontológica, cada victoria se podía desarmar desde adentro volviendo la memoria humana contra sí misma. Fue entonces cuando comprendimos algo crucial, la imaginación, mi poder, no solo podía traer objetos, también podía anclar recuerdos y significados. Empecé a practicar una nueva técnica, no solo materializar un rifle, sino construir una narrativa sólida alrededor de él, un recuerdo, una promesa, que hiciera que ese objeto tocara un cordón emocional en quien lo portara. Si la intención era fuerte, la materialización se mantenía incluso cuando los Yals intentaban corromper la red. Aprendimos a usar la fantasía como blindaje. El conflicto se intensificó. Las batallas se hicieron más grandes y más creativas. Hubo una campaña que marcaría para siempre los mapas, la ofensiva de los 50 días.
Fue un mes y medio donde la tierra parecía desangrarse y renacer en cada amanecer. Los Rabarians atacaron con enjambres que transformaban ciudades en biomas hostiles, nosotros respondimos con fortificaciones creadas al momento, puentes levantados con estructuras imaginadas, campos de minas que se activaban con el ritmo cardíaco de los invasores. Fue una sinfonía de destrucción y arrojo. En los páramos de Led, una batalla en la que participé personalmente, vi cómo los cielos se llenaban de proyectiles de plasma y de nubes de ceniza bioluminiscente. Las criaturas Rabarian se alzaban como golems orgánicos, los soldados humanos, con nuestras armas y escudos, parecíamos pequeñas constelaciones de luz que se agitaban en la oscuridad. Sara demostró su leyenda en esa campaña. Durante la toma del bastión Grieta, cuando la artillería enemiga desmoronó el flanco izquierdo, ella lideró una carga que parecía contener la propia furia de la humanidad. Con las manos desnudas rompió trincheras, con un solo movimiento detuvo la caída de una valla con ribetes y hueso metálico. Detrás de ella, los hombres y mujeres la seguían como si algo antiguo los empujara, el honor, la memoria de los que habían caído. En el fragor, Sara quedó atrapada bajo un derrumbe, mientras sus fuerzas flaqueaban y la avalancha de restos parecía un monstruo hambriento, yo materialicé una palanca del tamaño de un árbol y ellos la usaron para levantar la losa. Sacamos a Sara entre gritos, polvo y polvo más antiguo, y cuando la vi salir con sangre en las manos y una sonrisa rota, supe que no era solo fuerza lo que la movía, era un fuego que quemaba por dentro. Alex, por su parte, orquestó un pequeño milagro técnico. Logró reinstalar una red de satélites improvisada que interceptaba y descifraba movimientos Rabarian, enviando señales falsas directas a sus enjambres para reprogramar la respuesta. Con su intervención, tuvimos unas horas críticas de ventaja cada noche. Fue en esa campaña donde comenzaron los rumores de que los imaginados eran invencibles. Y aunque yo mismo sabía que eso era una exageración, la leyenda servía como escudo moral. Inspiraba a los demás. Y en la guerra, la mente es un arma tanto como una arma física. Pero cuando la fama es grande, también lo son los riesgos. Un golpe que nos cambió la dirección de la lucha no vino de fuera, sino de una fractura interna. Entre los líderes humanos había fisuras, facciones militares que pensaban que mi habilidad era demasiado peligrosa, grupos que querían usarla para dominar en lugar de defender, otros que conspiraban para probar una variante de experimentación que podría sacrificar vidas por un posible poder bélico. Un sector del alto mando impulsó un plan oscuro, capturar a imaginadores potenciales y crear soldados sintéticos que replicaran nuestras capacidades, pero sin moral. Ese plan, si prosperaba, hubiese convertido la imaginación humana en una herramienta de opresión. Fue Alex quien descubrió la conspiración. Sus redes, siempre aguzadas, detectaron transferencias de logística, compartimentos secretos y una bruma de silencio en los archivos oficiales. Con su habitual mezcla de calma y furia, se infiltró en un centro de datos protegido por una división que creía leal. Lo que encontró corroboró nuestras peores sospechas. Llevaban semanas secuestrando civiles con rasgos que sugerían creatividad aguda, reteniéndolos para experimentos. Además, habían iniciado un protocolo para extraer muestras irradiadas del tipo que me había afectado a mí, como si desearan replicar mi accidente. La traición me golpeó como un proyectil. En una operación nocturna, exponimos la verdad. No fue elegante, hubo fuego cruzado, pérdidas, y la sensación amarga de que los enemigos que combatíamos fuera resonaban ahora dentro. La reacción pública, sin embargo, fue violenta en la manera justa, protestas, rebeliones internas y la caída de varios oficiales. Aquello reforzó una lección dolorosa: la línea entre proteger y dominar es un filo que se desdibuja rápidamente cuando la supervivencia aprieta el corazón del mundo. Mientras arreglábamos las grietas internas, la amenaza externa se transformó. Los Rabarians volvieron con una nueva maniobra estratégica, la guerra de los espejos. Habían aprendido a imitar. Con los Yals a su lado, construyeron versiones corruptas de nosotros, soldados que, por un instante, parecían nuestros amigos, ciudades que, por una noche, arrojaban respuestas familiares y luego cortaban el suministro. Los Yals, esa raza que devoraba información, escupía historias falsas en los radios y redes. Nuestras tropas comenzaron a desconfiar unas de otras. Imaginaron traiciones donde no las había. Las batallas se convirtieron en trampas psicológicas, trampas en las que los soldados dudaban de sus órdenes, en las que hombres y mujeres miraban a su alrededor preguntándose si quien les acompañaba era real o un reflejo envenenado. En medio de ese caos, apareció un nuevo actor, una coalición humana secreta conocida como la Coalición Renacida. Formada por científicos, campesinos, técnicos y antiguos oficiales que habían sido expulsados por sus posturas moralmente inflexibles, la coalición buscaba una forma de enseñar a más personas a anclar objetos con intención y a resistir la influencia de los Yals. Fue una escuela clandestina de imaginación.
Construimos campos de entrenamiento donde la creación no era solo estampar objetos al azar, sino tejer historias con propósito. Una espada no era una espada si no tenía una memoria que sostener, un escudo no se mantenía firme si su portador dudaba de su temblor. Enseñábamos a los reclutas a construir mitos personales que las criaturas de información no pudieran corromper. Aquello no era magia, era disciplina. Con el reclutamiento masivo vino una nueva forma de guerra. Ya no éramos un puñado de especialistas, éramos una red que aprendía a convertir la fantasía en fortificación. Las aldeas que antes habían sido objetivos se volvieron bastiones de leyendas, madres contaban historias a sus hijos sobre héroes que despertaban armas con el poder del recuerdo, ancianos entonaban himnos que reforzaban las formaciones, comunidades enteras practicaban rituales de anclaje antes de salir a trabajar la tierra. La guerra, de pronto, tuvo rincones donde la esperanza se institucionalizó. Pero el mayor giro de todos vino cuando descubrimos que los Ravarians no eran una masa monolítica de maldad. Había disidencias entre ellos, grupos que no aceptaban la alianza con los Yals, facciones que deseaban entender la vida humana en vez de colonizarla. En las sombras de un combate espacial, interceptamos a un Ravarian herido. Con dificultad, y a través de interferencias inmensas, logramos comunicarnos. Comprendimos que su especie estaba fracturada por su propia política de expansión y que había quienes, entre ellos, querían negociar. Un Ravarian llamado Tar, un oficial de rango medio, con una voz que parecía resonar a través de metal, nos ofreció algo impensado, información. A cambio, pedía garantías de que su gente no sería exterminada. Era una oferta peligrosa, pero también era una posibilidad de reducir el derramamiento de sangre. Alex la tomó con cautela. Sara, entre dientes, dijo que prefería matarlo si la mano de ese negociador estaba manchada. Yo vacilé en el filo, ¿podíamos confiar en un enemigo que ahora buscaba reconciliación? La respuesta fue un acuerdo tenso, haríamos una tregua limitada para interrogar, mientras nuestras fuerzas se desplegaban en realidades alternas. La inteligencia que Ottar aportó resultó vital, los Ravarians guardaban un nodo central en la Luna Negra, una estación flotante que gestionaba saltos dimensionales y procesaba información de sus colaboradores Yals. Si destruíamos o comprometíamos ese nodo, podríamos cortar la capacidad de despliegue rápido del enemigo. Fue la operación más ambiciosa hasta la fecha, una incursión conjunta con batallones que habían sido reentrenados por la coalición renacida. Pero una misión tan audaz requería una sincronía perfecta, y la guerra no concede perfección. La batalla por la Luna Negra fue la fricción entre inteligencia, sacrificio y determinación humana. Las naves se abalanzaron como pájaros de metal, esquivando redes de convergencia que intentaban desintegrarlas. En órbita, el cielo se volvió una lluvia de escombros, por un momento, la estación parecía un ojo mecánico que parpadeaba fuego. Entramos en el corazón de la máquina con un equipo reducido y un plan peligroso. Yo materializaría un conjunto de dispositivos que manipularan los anclajes del salto dimensional, Alex los integraría a la red y Sara debía abrir el pasillo lo suficiente para que los equipos de demolición hicieran su trabajo. Todo dependía de segundos que se deshilachaban. El enfrentamiento dentro de la Luna Negra fue casi mitológico. Pasillos que resonaban con un latido neural, una infraestructura viva, criaturas híbridas que emergían de cápsulas como si fueran pesadillas ensambladas, y la constante sensación de que cada paso que dábamos reescribía una parte de la realidad alrededor. En el centro, encontramos el núcleo de saltos, un cilindro palpitante, con filamentos que se retorcían como arterias de luz. Intenté conjurar un manipulador dimensional, una especie de llave que pudiera corromper su sensibilidad. El primer intento falló, el núcleo respondió con un pulso que me dejó inconsciente por segundos. Me recordé entonces la enseñanza que Alex me había dado en noches de planificación: no imagines el efecto, imagina la función. No es la forma, sino lo que hace. Con esa lógica, reformulé mi imagen y creé un dispositivo que resonaba con la misma frecuencia que el núcleo pero en contrapunto. Alex lo acopló, Sara sostuvo la línea, y el núcleo detonó en una explosión que no destruía sino que sobreescribía. Las rutas de salto se cerraron, los procesos que permitían la replicación de copias Ravarian se vieron interrumpidos, y, por un momento, la Luna Negra gritó en un idioma que no pertenecía a ninguno de nosotros. Salimos con heridas, con pérdidas y, sin embargo, con esperanza. Habíamos infligido un golpe que podría ser definitivo. Al regresar, la tierra nos recibió con aplausos y rezos. En las calles, la gente pintaba murales que mostraban una figura central cuyo contorno podría ser cualquiera de nosotros. La moral subió, el reclutamiento se aceleró y las redes de apoyo se estabilizaron. Parecía que la guerra se inclinaba a nuestro favor. Pero la guerra es una criatura que siempre guarda cartas bajo la manga.
El golpe final de los Ravarians, su conseguir la mesa donde se decide la última jugada, vino con la invención de los espectros, máquinas biotecnológicas capaces de adoptar la forma de seres humanos. Las habían perfeccionado explotando los datos que los Yals les suministraban. Uno de esos espectros llegó a las más altas esferas, se infiltró en la dirección de la coalición renacida y lanzó un ataque que dividió nuestras fuerzas en el peor momento, en simultáneo a una ofensiva que preparábamos contra el último reducto Ravarian. La fuente del suministro humano difuso se cortó desde adentro. Fue una jugada maestra de saboteo psicológico y logístico. La última batalla comenzó en la llanura de Oxidua, un terreno abierto que durante generaciones había sido frontera natural y que ahora se convertiría en la batalla decisiva. Los Ravarians llegaron como un mar vivo, columnas de criaturas blindadas, naves que surcaban bajas altitudes y núcleos Yal resumando interferencia. En el otro lado, la humanidad desplegó un mosaico compuesto por ejércitos convencionales, los batallones de la coalición renacida, brigadas de voluntarios y, en el centro, nosotros, los imaginados. Era la culminación de todo lo vivido. Las esperanzas acumuladas, las pérdidas y la voluntad de resistir estaban ahí, como un contrato no firmado entre la piel de todos. La mañana explotó en ruido. Los cielos se llenaron de proyectiles que cortaban el aire como cometas incendiadas. Mis dedos temblaban por la responsabilidad, mi respiración era un metrónomo que marcaba la entrada en escena. Materialicé un muro de 40 metros con anclajes de energía, una estructura que debía contener la primera embestida. Sin embargo, la guerra nos recompensó con una sorpresa. La Alianza Ravarian ya lanzó una maniobra de espejo que siguió a nuestras propias formaciones y creó copias perfectas de nuestras unidades, que se volvieron en nuestra contra. Era como mirar un campo donde nuestras sombras se levantaban en armas para exponerse en nuestras retaguardias. Sara cargó sin dudarlo. Se movía con la precisión de un martillo que conoce su tajo. No era una heroína estilizada, era una presencia física, un huracán que atravesaba capas de metal biológico. Vimos caer columnas enteras bajo su ímpetu. Pero en el fragor, una figura de espejo emergió frente a ella, un espectro que había aprendido la forma de su rostro. Era una réplica que conocía sus movimientos. Por un segundo, la sincronía los igualó, golpeó con la misma fuerza que ella, devolviéndole la violencia. Sara vaciló, y en esa vacilación un disparo cercano casi la derriba. Yo materialicé una coraza que la protegió sin darle tiempo de agradecer. No hubo palabras, en el combate, la gratitud se transformaba en ritmo. La batalla se volvió frenética, una danza de explosiones y estrategias improvisadas. Alex desde su trinchera central lanzó enjambres de drones que confundían a los espectros, pero los Yals habían aprendido a disolver señales, los drones se degradaban a mitad de vuelo, cayendo en incendios que parecían constelaciones en miniatura. El campo se convirtió en una lluvia de fusiones, humano-máquina, mito-realidad. En determinado momento, la retaguardia fue atacada por tropas que parecían humanas, esos eran espectros que habían adoptado la identidad de líderes que habíamos perdido. Sus palabras por radio eran voces que solíamos amar, pidiéndonos rendir en nombre de la compasión. Los soldados se quebraban, la moral titilaba. Fue entonces cuando apareció la jugada que nadie esperaba. Otar, el Ravarian que nos había dado información, lideró un asalto contra la columna principal de su propio bando. Con un grupo de disidentes Ravarian liberó naves que bloquearon los saltos de refuerzo y desactivaron los centros Yal en espacio cercano. Había elegido el bando de la empatía. Su intervención cambió la ecuación en un instante. Las hordas que antes parecían indomables empezaron a perder coordinación. Aprovechando la confusión, Alex activó una estrategia de gambito, liberó en el campo un virus lógico diseñado por la coalición renacida que explotaba la dependencia de los espectros en su imitación de patrones humanos. Ese virus no mató físicamente, sino que les arrancó la coherencia, las réplicas comenzaron a fallar, los espectros perdían sincronía, y los Yal se vieron privados de su principal alimento, la información consolidada. La guerra ingresó en una fase de descomposición. La última fase fue una sucesión de actos de coraje que parecían escritos para epopeyas. En un altar de humo y luz, Sara y yo alcanzamos el núcleo de mando Ravarian. Allí, frente a nosotros, la criatura que comandaba la máquina se mostró, una amalgama de ojos y filamentos, un líder que respiraba ecos de sistemas. Me miró como si hubiera visto algo con mis propias manos antes, y en su mirada vi una curiosa mezcla de asombro y cálculo. Le hablé, sí, hablé, con la voz que sabía que tenía que usar, una mezcla de desafío y compasión. Le hablé de la gente que había en las calles de mi planeta, de madres que ponían sus manos en los pechos y rezaban, de niños que aún inventaban juegos con barro y piezas rotas. Le hablaba no para convencerlo con lógica sino para anclar en esa estructura viva la fragilidad humana que era capaz de imaginar un mundo que no fuera conquista.
El enfrentamiento se volvió físico y mental. Sara en combate directo, yo con la tarea de desgarrar las líneas de anclaje dimensional y Alex coordinando la disrupción. La criatura intentó replicarnos, creó versiones de nosotros para confundirnos, pero la invención humana había aprendido a ser imprevisible. Materialicé una red de recuerdos, las voces de los que habíamos perdido, los nombres de ciudades en ruinas, una consagración de memoria que agujereó la coherencia ravaria. Fue como si lanzara dagas de luz que cortaran el algoritmo que los mantenía. En la cumbre del clímax, cuando la criatura exhaló una onda que derrumbó estructuras y dejó el campo temblando, Sara gritó un nombre, el nombre de su hermano, y en ese grito mis materializaciones se volvieron cuerpos concretos, legionarios invisibles formados de memoria que expandieron su fuerza en el núcleo enemigo. La lucha se volvió, a la vez, íntima y cósmica. El núcleo se fisuró, colapsó en cascadas de luz que se parecían a lágrimas y a astillas. Las formaciones Ravarian perdieron sinapsis. Las naves que sostenían su maniobra se quedaron sin rutas. Los Yals, privados de su sustento, se evaporaron como niebla quemada por el sol. Y en el suelo, entre la sangre y el barro, la humanidad rugió una victoria que sabía a un precio inmenso. Cuando las últimas chispas se apagaron, la llanura era un mosaico de cuerpos, carros, metal retorcido y banderas improvisadas. Gente lloraba, cantaba, caía de rodillas. Sara estaba rota de nuevo, pero en su abrazo había una paz que parecía un pago justo por todo lo perdido. Alex lloró en silencio, sus manos todavía manchadas con aceites y circuitos. Yo, que había despertado de un hospital con la extraña facultad, me di cuenta de algo esencial: el poder de imaginar había sido un espejo que la humanidad pudo usar para verse a sí misma. Habíamos ganado, pero no porque fuimos más fuertes, sino porque elegimos creer en lo que éramos capaces de proteger. La victoria no fue solo militar, fue una victoria ética. En el proceso de ganar, no nos convertimos en los opresores que temíamos. La coalición renacida se impuso como garante de un nuevo orden que respetaría la agencia y la imaginación. Se forjaron pactos con los Ravarians disidentes, Otar se convirtió en un puente con su gente, y se construyeron tratados que delimitaban fronteras de convivencia. Los espectros que podían ser reeducados fueron desactivados y, cuando fue posible, rehabilitados. La guerra no terminó en un aplauso, terminó en un contrato que todos sabían frágil pero necesario. Con el tiempo, la tierra se levantó de sus cicatrices. Las ciudades que habían sido campos de batalla empezaron a techarlas con paneles solares improvisados, a plantar árboles nuevos en los escombros, a abrir escuelas donde se enseñaba a anclar objetos con responsabilidad. Los Imaginados dejó de ser solo una leyenda bélica y se transformó en una escuela, un centro donde se practicaba la imaginación con reglas éticas, donde se enseñaba a conjurar no por dominio sino por cuidado. Sara trabajó con veteranos, ayudándoles a recuperarse del trauma del combate. Alex dirigió laboratorios de tecnología abierta, creando máquinas que ayudaban a reconstruir en vez de destruir. Yo, que había empezado todo esto en una cama de hospital, fundé una red de apoyo para los que despertaban con cambios, para enseñarles que la imaginación era un don que venía con responsabilidad. Sin embargo, en noches silenciosas, todavía escucho los ecos. A veces sueño con la luna negra, con sus pasillos palpitantes, con el instante en que la criatura exhaló una onda y pensé que no volveríamos a mañanas. Pero entonces recuerdo la cara de Sara al salir del derrumbe, la mano firme de Alex cuando me ofreció su apoyo, las voces de gente que volvía a reír. Y me doy cuenta, la guerra nos obligó a inventar, y en ese invento encontramos maneras de sanarnos. La victoria de la humanidad tuvo un precio, como todo lo que vale la pena. Perdimos amigos, ciudades, el rumbo tranquilo de la vida que conocíamos. Ganamos, también, la posibilidad de escribir una nueva historia. Aprendimos que imaginar no es evadirse, sino tomar la materia del mundo, recuerdos, afecto, memoria, y convertirla en herramientas de vida. Los Ravarians ya no son solo enemigos en las noticias, algunos se convirtieron en socios renuentes, otros en advertencia. La paz quedó sellada en papeles y en actos cotidianos. En la plaza principal de la reconstruida Nueva Arcadia se erigió una estatua, no la de un líder, sino la de tres figuras sencillas, una mujer con cicatrices, Sara, un hombre con gafas, Alex, y otro, menos imponente, con las manos levantadas como si conjurara algo, yo. La inscripción decía: a los que imaginaron un mañana. Esa frase me hizo reír y llorar el mismo día. Porque siempre supe que mi poder había sido raro, pero jamás contemplé que la rara combinación de coraje, empatía y técnica pudiera definir un rumbo para tantos. Ahora que la guerra parece un capítulo con última página, camino por las calles sabiendo que la vida es frágil y peligrosa, pero también extrañamente resistente. Las noches me recuerdan las llamadas de auxilio, los gritos en la oscuridad, las mañanas traen voces de niños aprendiendo a crear con responsabilidad.
Mi habilidad sigue ahí, latente y regulada. Ya no la uso para destruir, la uso para reconstruir. A veces materializo libros para escuelas, a veces herramientas para agricultores, a veces una sombra protectora para quien lo necesita. Los imaginados se transformó en algo mejor que un arma, en una promesa. Si me preguntas si volvería a entrar en la guerra sabiendo lo que sé ahora, te diría que no me queda alternativa. La guerra nos moldeó, pero también nos enseñó que la esencia humana no es la fuerza del músculo, sino la fuerza de imaginar el bien común. Nuestra victoria no fue solo una pregunta respondida con fuego, fue una respuesta que incluyó la mano extendida del enemigo que decidió dejar de serlo. Y si, por alguna razón, mañana se abre de nuevo una fisura hacia el caos, sé que habrá quienes recuerden cómo invocar no solo armas, sino razones para vivir. Porque al final, lo que nos salvó no fue mi habilidad ni los drones ni las bombas, fue la imaginación con la que elegimos construir un mundo donde valía la pena estar.